Sí. Chévere. Entonces, bueno, es un poquito una visión complementaria a lo que les acaba de describir la profe Isi. Pues les voy a hablar un poquito. La primera parte es sobre terapia génica, qué es reemplazo y qué es edición de genes, para entrar en el tema. Luego les hablaré de principios éticos en investigación y en seres humanos, cuáles son las controversias éticas y sociales, qué documentos más o menos están normativos desde antes de estas terapias y cercanas a estas terapias, y cuáles serían las consideraciones éticas en lo que serían, como ya dijo la profe Isi, pues las líneas germinales. Un poquito sobre terapia es que la terapia génica pues es aquella capacidad que se tiene para poder modificar los genes. Realmente es una forma de corregirlo o mejorar, pero lo que está estipulado es que esto sea siempre hecho con un fin terapéutico. Las formas como se puede hacer estas modificaciones han sido tres grandes grupos y han sido tres grandes líneas de investigación. Una es la incorporación de nuevos genes, y ya también la profesora Isi habló de lo que es la transgénesis. Ya vieron cómo podían incluirse genes de una especie en otra especie, ¿verdad? Y crear, en este caso, órganos, que es lo que está permitido, ¿verdad? La otra parte tiene que ver con nuevas técnicas en las cuales hay interferencia a través de la creación de lo que sería el ARN mensajero, con una información que permite de alguna manera pues aumentar la expresión o disminuir la expresión de algunos genes. Y la tercera, que es con la que nos vamos a meter hoy realmente, que tiene que ver con las modificaciones propias de los genes que están dentro de las células, sea que exista un reemplazo o que sea una edición. En lo que es la terapia génica, pues su objetivo principal es tratar o curar y prevenir enfermedades que sean producidas de forma genética, pero una de las características importantes es que tiene que ser principalmente enfermedades que se llaman monogénicas o de un solo gen. Esto, ¿cómo se haría? Pues introduciendo en el paciente un gen terapéutico o funcional, que es el gen que tendría la secuencia adecuada, que no tendría el defecto, ¿verdad?, para producir la enfermedad. Pero esto también es importante verlo si realmente va a permitir a todas las enfermedades genéticas monogénicas tener este mismo resultado. Se ha visto que para la curación de enfermedades se puede utilizar en algunas enfermedades genéticas, como se ha hecho en la fibrosis quística o en la hipercolesterolemia familiar. También se han tratado de utilizar este tipo de terapias génicas para enfermedades autoinmunes. Algunas han hecho trabajo para el SIDA y para el cáncer. Sin embargo, en la terapia génica hay tres tipos fundamentales de terapias o dianas a las cuales se pueden empezar a hacer los trabajos de terapia génica. La más controvertida tiene que ver con las líneas germinales, y es en la cual se manipula pues directamente, sea principalmente el óvulo o el espermatozoide, o una vez en el inicio de la fecundación, ¿verdad?, que se puedan introducir entonces células transgénicas en este óvulo fecundado. Esto realmente ha sido un gran inconveniente, ha sido criticado y está vetado por la mayoría de los países actualmente, porque no es lo que dijo la profesora Isi, pues nos estaríamos haciendo la eugenesia, que sería estar haciendo bebé a la carta, o se podría ver como una mejora en la genética humana, y estas mejoras pues lo que hacen es pensar en aquellos problemas que sucedieron cuando la guerra mundial, pues cuando los nazis trataron de buscar la raza perfecta. Entonces, esta línea como tal de investigación está permitida en algunos animales, pero no está permitida hacerla en humanos, hasta lo que refiere en la mayoría de las instituciones, ¿verdad?, y los estados que regulan lo que son las líneas de investigación. La otra sería fetal. En esta fetal ya hecho el ser humano, pues en la parte fetal se introduce a través de vectores. Los vectores sabemos que principalmente son virus que están atenuados.
en estos virus pues que permiten integrarse al ADN. Se coloca el segmento del ADN que se quiere corregir, se introduce en el líquido amniótico y se supone que a través de la integración ya en el feto, pues de ahí en adelante comenzaría a ser el gen normal. Esta tampoco es una de las terapias más aceptadas. La que sí es la de las células somáticas, en las cuales se tratan algunas células del cuerpo, en las cuales se determinan que son células diana a través de vectores, ¿verdad? Y el problema es que los vectores que se utilizan, los ADN virales, ¿verdad? Sea ARN o ADN que se utilicen como vectores, tienen la capacidad de introducirse dentro del ADN y el problema es la selectividad a dónde llega ese virus, ¿ok? O sea, a dónde se inserta. Por más que se ha buscado un mecanismo específico que permitan entonces marcaje del virus y de la célula diana, esto ha sido el mayor inconveniente. Y entre los riesgos teóricos que hay, pues es que esta introducción de los virus al ADN puede hacer que se activen secuencias de protooncogenes formando los oncogenes y que esto entonces favorezca enfermedades como sería la leucemia o cualquier otro tipo de cáncer. Sin embargo, estas terapias génicas de tipo somático tienen dos formas de realizarse. Una forma que es ex vivo y una forma que es in vivo. La forma ex vivo implica hacer en células, ¿verdad? Extraídas de la persona que tiene la enfermedad, hacer los cambios que se necesitan, hacer la inserción de este gen funcional y una vez que ya se ha comprobado que tiene la secuencia que corresponde, pues se reintroduce nuevamente a la persona para que cambie la secuencia que corresponde. Esto más que todo se utiliza pues con células sanguíneas, ¿verdad? Que irían a la médula y entonces en la médula cambiaría. El in vivo es directamente hacer la extracción de las células, ¿verdad? Hacer, no la extracción, hacer el vector, ¿ok? Que sería con el virus, ¿verdad? E introducirlo de forma directa a la persona para que entonces el virus, por su capacidad trófica que tenga, pues llegue al tejido que se espera que sea el que está con el defecto. Si se dan cuenta, cualquiera de las dos, sea en in vivo o ex vivo, el problema es la topografía, o sea, a dónde va a llegar. A dónde va a llegar ese vector que tiene este gen funcional. Y eso ha sido uno de los grandes problemas. El otro problema con la terapia génica ha sido que la introducción de los genes, como es a través de vectores víricos que también que son modificados, pero que de alguna manera son reconocidos por el cuerpo como sustancias extrañas, entonces el mismo sistema inmunológico destruye a este vector y muchas veces no llega en la cantidad o en la capacidad que tendría que llegar a la célula. Otro tiene que ver con el recambio celular. O sea, una vez que modifico el gen, pero que es de forma somática, lo cual me implica que es una forma local, si esa célula termina su ciclo de vida, pues termina su funcionalidad. Entonces tengo que volver a dar la terapia cada vez que termina el ciclo de esa célula, dependiendo el sitio donde está el defecto, ¿verdad? Para que se vuelva otra vez a reparar el defecto. Y eso han sido uno de los grandes problemas. Sin embargo, en la terapia génica se viene utilizando, aunque la profe dice hay más adelanto del año 2010 en adelante, ¿verdad? O sea, más hacia la parte humana, pero sí había terapia génica desde 1961. Las primeras terapias se hicieron en la Universidad de Tennessee con el gen de la hemoglobina, en la cual pues se utilizaron células de médula ósea de un paciente que tenía anemia falciforme. Luego vinieron publicaciones sobre los vectores víricos, ¿verdad? Cómo se podían modificar, qué cantidad de ADN podían, porque eso es lo otro. El vector vírico pues tiene una capacidad de una longitud, por decirlo así, de ADN que puede integrarse y que puede transportar hasta aquellas partes donde debe llegar como célula diana. Creo que hay un micrófono abierto porque me oigo en eco.
¿Sí? Ajá. En 1968, pues, unos investigadores del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos corrigieron genéticamente lo que sería el síndrome de Leslie-Hasna. Este síndrome es un error innato del metabolismo, donde hay un defecto de la enzima que tiene que ver con la degradación de la purina y pues se conoce como de automutilación. Trae trastornos neurológicos importantes y pues trataron de hacer modificaciones para mejorar la actividad de la enzima. En 1970 es el primer ensayo clínico de terapia génica como tal. Ellos, unos médicos, ¿verdad? Uno americano y otro alemán, ellos administran la terapia a dos hermanas con deficiencia de arginina. Ellos también son errores innatos del metabolismo y ellos no tuvieron tanto éxito, ¿verdad? Porque se corrigió parcialmente la deficiencia. En 1980, un genetista crea los ratones transgénicos y se considera que él considera que esto sería una buena terapia para utilizarse entonces en seres humanos, pero ya vemos que todo eso ha tenido unas grandes restricciones. Sin embargo, desde 1980, ahí la terapia ha avanzado mucho significativamente, se han integrado nuevas tecnología, o sea, cada día avanza más lo que es la biología molecular, se descubren nuevas funciones de las proteínas, mayor información sobre procesos, transcripción, producción de proteínas, represión de genes, o sea, hay una serie de eventos que tienen todavía, o sea, que hasta ahora no se conocían completamente y cada vez pues se tiene más información. Un ejemplo de terapia génica bien conocida ha sido la fibrosis quística. Ha sido una de las enfermedades, primero porque una enfermedad cuyo mayor deficiencia, o sea, es una deficiencia de una proteína que tiene que ver con el transporte de cloro, pero en general la enfermedad, aunque tiene muchas mutaciones, se habla más de 1500 mutaciones, hay una que es muy frecuente en la mayoría de los pacientes que tengan un ancestro caucásico. Y eso ha permitido entonces orientar la terapia a un tipo específico de mutación, porque eso es lo otro, o sea, la terapia génica, primero hay que conocer la enfermedad, qué tipo de mutación tiene, qué hace, o sea, si es una sola, si son múltiples, entonces todo eso influye en el diseño que se tenga de la terapia génica. En este caso particular, la fibrosis quística ha sido una de las que se ha trabajado, ella porque es una enfermedad monogénica, a pesar de ser una enfermedad genética, tiene una frecuencia más o menos importante de 1 en 2.500 a 3.000 nacidos vivos. Se sabe que en la población general, a pesar de no tener consanguinidad, existe un alto índice de portadores asintomáticos, que son 1 en 24, lo cual hace una alta probabilidad de que personas sin ser consanguíneas pues se coincidan y que puedan tener hijos con la enfermedad. Aparentemente su accesibilidad es fácil para la corrección, pero solamente en algunos de los sistemas, a pesar de que es una enfermedad multisistémica, pero la parte más limitante de una enfermedad ha sido la parte respiratoria. Los pacientes llegan a insuficiencia respiratoria. Entonces, la parte de la accesibilidad respiratoria ha permitido que sea considerada una de las enfermedades que puede tener terapia génica. Se sabe también que se necesita la actividad del gen, que el gen en la fibrosis quística es el CFTR, que solamente con una actividad de conseguir que esa proteína se sintetice de forma adecuada entre un 6 a un 10% en las células epiteliales o un 25% en los epitelios mucociliares, puede restaurar las propiedades eléctricas de la célula, con lo cual se restaura las propiedades físicas o fisiológicas que pueda tener esa célula. Y con eso pues pudiera reducirse de forma importante pues la enfermedad a nivel respiratorio. En vivo es posible que entonces una corrección de este gen de CFTR en pequeñas cantidades pueda producir un alto potencial terapéutico. Es tanto así
que en las últimas publicaciones, ya para el 2021, existe una serie de estrategias de terapias génicas para los pacientes con fibrosis quística. Va desde lo que ven en la lámina a su mano izquierda, que tiene que ver con lo que es los genes directamente, o sea, modificaciones, sean tanto reemplazo quiere decir, voy a meter con un vector una secuencia del gen que está normal. Por lo general, pues tiene relación a aquella secuencia que está alterada, pero ya meto el ADN completo. En la segunda es edición, o sea, ya vamos a hablar algunas de las plataformas que existen para la edición de genes. Utilizo una de estas plataformas para hacer una modificación puntual en un sitio específico del ADN y con esto corrijo, ¿verdad?, el defecto que hay a nivel nuclear de esa célula. Pero también está terapia génica con el uso de ARN, que sería el ARN mensajero. También está el reemplazo de los ARN mensajeros que venían de un ADN que tenía error, entonces lo reemplazo por uno que es normal, ofreciendo al citoplasma pues los ARN directamente ya normales, o puedo hacer ediciones del ARN defectuoso y con esto pues es parecido a lo que sería la edición del gen, pero en este caso del ARN mensajero. Entonces realmente existen muchas terapias teóricas, ¿verdad? O sea, el problema es cómo llegar al sitio celular, cómo mantener la funcionalidad una vez que se hace la corrección y que realmente esa corrección no lleve a errores en otras áreas que, independientes del gen al cual se quiere hacer la corrección por el problema de la enfermedad. O sea, la especificidad en cuanto a las diferentes técnicas todavía necesita más estudios para poder llegar con menor riesgo a ocasionar otros defectos en otras áreas del ADN. En cuanto a las terapias de edición, existen plataformas de edición, son realmente nucleasas. Las nucleasas son enzimas que tienen la capacidad de cortar el ADN, ¿ok? Son endonucleasas cuando son propias del sistema y son externas, ¿verdad? Si yo las ofrezco en el sistema. Esto se vio principalmente a través de estudios que empezaron a hacerse con bacterias, viendo por qué las bacterias tenían la capacidad de hacer que los virus no se integraran a su genoma. ¿Ok? O sea, cómo eliminaban estas bacterias los genomas que se introducían a través de los virus para evitar, pues, tener cambios importantes en su genoma. Estas plataformas se vienen utilizando desde los años 90. Se basaron en estudiar, ¿verdad?, lo que eran las condiciones fisiológicas normales. Se veía que en el ciclo celular, cuando había un corte de la doble hélice del ADN, que sería SDSB, ¿verdad?, había mecanismos de reparación. Y los mecanismos de reparación eran principalmente de dos tipos. Hay 4 tipos, pero los que más se nombran son las reparaciones de uniones de extremos no homólogos y las reparaciones homólogas directas. La que más utiliza el sistema son las reparaciones de uniones de extremos no homólogos, porque no tiene un ADN molde al cual copiarse, sino que simplemente se corta y el sistema de las proteínas vuelve a pegar esas dos hebras que están sueltas. Sin embargo, este procedimiento, que es el más frecuente, tiende a introducir pequeñas inserciones o de lesiones de base que están alrededor de donde se produjo el corte. Las que serían más adecuadas serían aquellas reparaciones homólogas directas, para lo cual hay que estar en el medio, tiene que estar presente una secuencia del ADN que sirva de molde, ¿ok? O de plantilla, para que en el lugar donde se va a hacer la copia, se va a reparar ese ADN, se haga una copia realmente de la secuencia que yo quiero. Las 3 plataformas principales son la de ZFN, que son dedos de zinc, en la cual la estructura principal son 3 proteínas que se ensamblan a través de una nucleasa que es dimérica, ¿verdad? Tiene 2 extremos y que tienen que ser
lo que permite dirigir a dónde va el corte es estas proteínas que están aquí. Cada una de estas proteínas solamente reconoce 3 nucleótidos. Y el problema de esto es cómo se ensamblan esas proteínas, o sea, de dónde salen estas proteínas que tengan la secuencia del ADN que yo necesito. Entonces eso se tiene que hacer bibliotecas, tienen que ser centros muy especializados, o sea, es costoso y laborioso hacer este ensamblaje de esta proteína. Además que la secuencia que permite de reconocimiento, si ven aquí, serían 9 por cada lado, ¿verdad? Una secuencia de 9 nucleótidos hace que la posibilidad de que esa misma secuencia esté en otra parte del ADN es posible. O sea, mientras más pequeña es la zona de reconocimiento, más fácil es que esté repetida en varias zonas del ADN. Mientras más grande es la zona de reconocimiento, más específica es el lugar que yo quiero para hacer el cambio, el corte de lo que yo quiera hacer. Por eso sale posteriormente la plataforma de Talent. Es igual, una secuencia, pero ahora son de proteínas hechas, más fácil porque este procedimiento es un poco más fácil que los dedos de zinc, pero sigue siendo impreciso. ¿Ok? Y el tipo de corte, por lo general, esta enzima, que es la FOC1, no corta totalmente vertical, sino que ella corta con extremos no coercibles, ¿ok? Que ya lo vamos a ver en la próxima lámina. La última es la CRISPR-Cas9, que tiene otro, es más específica, es menos costosa, se encontró pues a través también de las bacterias, permite una localización un poco más específica, pero sigue teniendo, hay que todavía seguir investigando para que sea mucho más precisa. En cuanto a esta terapia, que es la más conocida o la más nombrada, ¿verdad? Últimamente, que es la CRISPR-Cas9, es simplemente repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interpaseadas que permiten el ensamblaje de una proteína, que es esta que están aquí viendo, y que esa proteína tiene la capacidad de tener esta estructura que es el ARN guía. Ese ARN guía es el que se diseña sintéticamente, vamos a decirlo así, y que va a tener en esta secuencia roja la misma secuencia del ADN que yo quiero que él llegue, ¿ok? Y entonces el diseño, el tamaño, la secuencia determina que exactamente llegue a ese sitio, ¿ok? Y que entonces permita el corte y que teniendo una plantilla pueda hacerse entonces la reparación. Entonces, realmente la edición de genes ha venido después de conocer mejor cómo es los mecanismos fisiológicos de reparación del ADN. ¿Cuáles son las consecuencias de estos mecanismos de reparación? Bueno, como vemos aquí en la imagen, cuando el corte es totalmente vertical, ¿verdad? Y permite unos extremos unidos en ambas partes, ¿verdad? El ligar nuevamente esos extremos hace que puedan perderse entre 1 y 4 nucleótidos o se recopien, ¿verdad? También, entonces pueden hacer cambios en la secuencia que existía allí. Lo otro es cuando coloco el ensamblaje para hacerlo con una plantilla, pues los extremos no están, véanlos como se ven aquí, o sea, están a diferentes niveles, ¿verdad? Lo cual, una vez que se ensambla con la plantilla que tengo, también puede dar errores en el punto donde realmente se una, porque una de las cosas que puede pasar es que haya homología entre los extremos que se cortaron y entonces hay un desplazamiento, ¿verdad? Y eso pueda permitir entonces que se den mutaciones o se den por pérdida de material, ¿verdad? Se den cambios a nivel de ese ADN. Realmente, ¿cuáles son lo que más temen? Pues temen que uno es que cuando se haga la introducción o el cambio, el gen sea anulado, o sea, no se permita la transcripción del gen. Otra es que cuando se haga el corte, pues se pierda parte del gen y hayan de lesiones, o que cuando se haga el corte y venga la reparación, se haga el inserto, se coloque en una dirección opuesta a la que
a la que se quiere, y entonces la lectura sería al revés. Y recuerden que parte de lo importante en el código genético es la forma como se lee. O sea, que todo tiene una lectura en un sentido para que lleve a la transcripción y a la síntesis de proteínas. Realmente en lo que es la edición de genes, de la edición del genoma humano en células somáticas, está dirigido a lo que es curar las enfermedades genéticas. Los cambios por estos no son transmitidos porque son locales, ya vimos que es realmente directamente a la célula. El problema es que se pierden en el momento en que la célula pierde su actividad o su tiempo de vida. Por eso, entonces, en las líneas germinales se pensaría que sería el mejor enfoque, porque pues podría ser desde el principio, lo cual daría la oportunidad de que todas las células se mantuvieran ya con el cambio. Sin embargo, esto no solamente afectaría a las células de la persona, sino que afectaría también a las células germinales de esa persona, porque estarías modificándolo en un momento totalmente crucial. Y esto llevaría entonces a pensar si realmente se están, o sea, de acuerdo a los criterios, pues si se están diseñando bebé a la carta, si realmente esto es una nueva eugenesia, es esa filosofía de tener entonces las prácticas para un perfeccionamiento de la especie humana, es realmente esto necesario, es realmente válido que por tratar de curar algunas enfermedades se lleve a estas implicaciones que van más allá de solamente la persona, sino que involucra a sus siguientes generaciones. Y esa ha sido realmente la controversia. En los principios éticos de las investigaciones en seres humanos, estas son reglas o normas que también orientan las acciones aplicadas a la terapia génica. Y una de las cosas es recordar que siempre hay que tener respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los participantes. Entonces se considera que una modificación genética implica modificación de la dignidad, porque la dignidad tiene que ser algo propio, pues tiene que ver con la propia forma de ser el ser humano como tal, y disculpen la redundancia, pero tiene que ver con esa identidad propia que tiene cada ser humano. Al yo modificar esa identidad, estoy modificando también su dignidad. Debe ser adecuada en relación a los beneficios y riesgos. Todas estas técnicas, así como siempre todo tratamiento, tiene sus beneficios, pero también tiene sus riesgos. Se evalúan esos riesgos, se toma en cuenta lo importante que serían esos riesgos, tanto para la persona que recibe la terapia como para su descendencia en el caso de utilizarla con la célula germinal. Respecto a la autonomía, es realmente estas personas que participan en este tipo de experimentos o en este tipo de terapias son tomadas en cuenta a través del consentimiento informado. Existe la privacidad, la justicia y la solidaridad adecuada con estas personas. Debe haber responsabilidad de los investigadores y de los patrocinadores, porque sabemos que toda investigación lleva también un ente que sea el Estado o sea privado, ¿verdad? Que está aportando la parte económica, pues ellos realmente son responsables o deben ser responsables de las obligaciones para los participantes. La accesibilidad a los beneficios tienen que ser dadas también a los participantes, o sea, parte del beneficio que se obtenga de tener estas investigaciones tienen que ser devueltas a los participantes. Y debe haber una responsabilidad de los investigadores hacia las nuevas generaciones. Otras son las controversias éticas y sociales de la aplicación de la edición de genes. Esto está basado en un foro que se hizo a nivel internacional en cuanto a las bases sociales, científicas y éticas o morales que tiene que ver con la edición de genes. Una de las cosas que consideran es que la modificación de células germinales siempre van a ser heredables y por eso tienen una gran repercusión y por lo cual tienen que ser siempre bien vigiladas y no permitidas, o sea, hasta ahora no son permitidas por la mayoría de los
los entes reguladores. No existe hasta el momento, era parte de lo que discutían, que no existía hasta el momento suficiente seguridad en el éxito de la técnica, porque bueno, existen los antecedentes de las personas que han participado en algún trabajo o en los animales, en los cuales han tenido pues estos problemas de las inserciones en sitios inadecuados del ADN, cuando quiero hacer la modificación dentro del ADN, lo cual puede aumentar el riesgo de facilitar el cambio de protogenes a oncogenes. También es indispensable la justicia y la equidad para compartir los beneficios. Una de las cosas es quienes tienen la posibilidad de hacer este tipo de terapias. O sea, quienes están toda la humanidad tiene la misma equidad para recibir tratamientos por este tipo de terapia. Entonces, eso ha hecho que se ha visto que no, porque realmente existen países que tienen mayores recursos, países que tienen menos recursos, dentro de cada país también están dentro de las poblaciones con diferentes, entonces realmente no hay forma de aplicar una justicia y una equidad adecuada. El respeto al derecho de decidir, las personas tienen que decidir si aceptan o no aceptan, o sea, todo el que participa en una investigación tiene que saber para qué es la investigación, qué es lo que va a obtener, estar claramente para decidir si realmente quiere, o sea, no decimos que el médico no es quien orienta, sino tiene que ser el paciente quien decida. Se debe ver la pertinencia del uso de otras técnicas antes de las técnicas de terapia génica o terapia de edición de genes que sean aceptadas o que tengan menos limitaciones y que permitan entonces tener menos riesgo antes del uso de las terapias génicas. Como ellos también hablan de la afectación de la identidad de los individuos, una vez que ya les modificas el ADN, estás modificando su identidad. El respeto y el derecho a la vida de los embriones cuando se hacen los primeros ensayos, o sea, que cuando se hace terapia en embriones o se hacen estudios preimplantación, lo que hablaba la profesora Isi, de qué hacer con los embriones. Hoy en día está limitado el número de embriones que se pueden hacer en cantidad. Sin embargo, ¿y qué hacer con los embriones que ya se tienen? O sea, cómo se desechan, tienen realmente desecharlo o qué hacer con ellos. Pues eso ha estado dentro de una problemática que no ha estado muy bien definida si realmente eso es lo adecuado. Discriminación por parte también de los empleadores o los seguros, o sea, cuando una persona ya tiene una enfermedad genética, sabemos que la mayoría de los seguros o la mayoría de trabajo pueden implicar una discriminación por tener una enfermedad. Eso no debería ser, por lo cual la información genética es uno de los que más se preserva, el que haya la privacidad y el que no haya la información pues a terceros cuando no es necesario. Dentro de los documentos normativos que han venido en secuencia, ¿verdad? Y todo esto después que todos ustedes saben y que lo deben haber repetido muchísimas veces, como también nosotros lo hicimos en nuestra oportunidad, tienen que ver con los documentos desde los cuales después de la Segunda Guerra Mundial comienzan entonces a tratar de orientar y definir cuáles son las reglas para poder hacer las investigaciones, cómo se debe tratar a las personas que participan en las investigaciones. O sea, se va normatizando, se va poniendo las reglas para que no se cometan los errores que se cometieron antiguamente. Entonces, bueno, ya ustedes conocen el de 1947, el Código de Nuremberg, son las 10 normas principales por las cuales se comienza a dar toda esta normativa. Luego viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual se promulgan pues los 30 derechos humanos básicos, importantes, que todavía siguen vigentes. La Declaración de Helsinki, cuando empiezan a hablar de los principios éticos para la investigación en 32 artículos, la cual es fomentada y en la cual participa promulgada pues, por la Asociación Médica Mundial. El informe de Belmo
principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la investigación, es uno de los informes principales que viene a darse luego de que en el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos ellos habían empezado a hacer, me imagino ya conocen, lo del estudio sobre la sífilis. Es un estudio poblacional en el cual comenzó en 1932 y terminó en 1972, cuyo fin era ver la historia natural de la sífilis, qué sucedía, ¿verdad?, con aquellos pacientes. Fue utilizado principalmente en ese estudio personas de raza negra, en las cuales le hicieron ver que los tratamientos que ellos estaban dando, que en su mayoría eran placebo, les iba a salvar de la enfermedad, y no tomaron en cuenta que esa enfermedad, sus consecuencias eran graves, y por eso murieron muchas personas, además que se transmitió la enfermedad tanto a las parejas como a los hijos, hubo sífilis congénita. Todo eso generó una gran malestar en la población, una vez que supieron que además el tratamiento de elección para la sífilis, que era la penicilina, ya se conocía desde 1942, y a estas personas no se les ofreció esa alternativa. Desde ese momento, pues, es creado el departamento por el Departamento de Salud y Educación y Bienestar de los Estados Unidos en 1979, el informe de Benmore, el cual explica y unifica los principios éticos básicos, en el cual se debe tomar en consideración el respeto a las personas, protegiendo su autonomía, tratándolas con cortesía, con respeto, siendo siempre importante contar con el consentimiento informado. Luego está el principio de beneficencia, y que consiste en maximizar los beneficios mientras se minimicen los riesgos para los sujetos que están en investigación, y el de justicia, que tiene que ver con usar los procedimientos razonables, no explotadores y bien considerados, para asegurar que se administre correctamente lo que se está ofreciendo, ¿verdad?, en términos de que sean de mayor beneficio y por igual a todos los que tengan la enfermedad en este caso. También vino después, una de las cosas interesantes es que, sin haber salido todavía el proyecto del genoma humano, que es alrededor, el primer esbozo es en el 2021 y después termina en el 2004, el convenio de Oviedo. En este convenio de Oviedo, que es de abril de 1997, es un convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina. Dentro de su estructura, pues tomé solamente algunos capítulos en donde, para ver lo que ya está determinado, o sea, para que rija pues lo que tiene que ver con los estudios de biología y medicina. Con respecto al capítulo 4 del genoma humano, su artículo 11 nos dice que no debe haber discriminación, que se debe prohibir toda forma de discriminación de una persona a causa de su patrimonio genético. La otra tiene que ver con el artículo 13, que es la intervención sobre el genoma humano. Es importante recordar que las únicas intervenciones que pudieran estar permitidas son aquellas en las cuales sean para razones preventivas, diagnósticas o terapéuticas, y que no tengan una finalidad de introducir una modificación en el genoma de la descendencia. Y comienza a ver las primeras reglas de que no se deben utilizar células germinales. Las investigaciones, en cuanto al capítulo 5 de investigaciones científicas, habla de la experimentación con embriones in vitro. Dice que cuando la experimentación con embriones esté admitida, esta deberá garantizarse por una protección adecuada del embrión, y se prohíbe la constitución de embriones humanos con fines de experimentación. Luego está en la Declaración Universal del Genoma Humano, que es de 1997, también comprende 25 artículos con 7 secciones. Su objetivo es fijar un marco ético de las actividades relativas al genoma humano y principalmente proteger los derechos humanos. En esto, pues, de los apartados que tomé,
Está el apartado A, donde habla de la dignidad humana y del genoma humano, donde la primera es todos los seres humanos pertenecen a la misma especie, tienen el mismo origen, nacen igual en dignidad y derecho y todos forman parte integral de la humanidad. O sea, la dignidad es la principal que se debe resguardar de toda persona o en la raza humana en general. El genoma humano, fíjense, no había salido todavía, no habían dado y ya lo habían declarado patrimonio de la humanidad. Eso fue una gran ayuda porque si no se hubiera dado una patente y todas las personas que hubieran trabajado con eso hubieran necesitado pagar por utilizar esa, y hoy en día no sé, el genoma es parte de lo que está en bases de datos universales que uno puede tener accesibilidad para trabajar en eso. Cada individuo además tiene derecho al respeto de su dignidad y a los derechos humanos independientemente de sus características genéticas. En el apartado B, que habla de los derechos de las personas, pues las personas tienen derecho a la igualdad de tratamiento, tienen derecho a la libertad individual, tienen derecho a la protección de la vida privada, tienen derecho a los principios de solidaridad y al principio de precaución en el cual están el derecho de la seguridad y a la salud. En cuanto al apartado C, en investigaciones en genoma humano no debe permitirse la clonación con fines reproductivos en seres humanos. Las investigaciones deben orientarse a aliviar el sufrimiento y mejorar la salud individual y de toda la humanidad. En el apartado D, habla de las condiciones del ejercicio de la actividad en la cual se busca que existan consecuencias éticas y sociales en los investigadores, que los investigadores sean responsables, especialmente con su rigor, prudencia, honradez intelectual e integridad, tanto en la realización de las investigaciones como en la presentación y utilización de los resultados. Los resultados de todas las investigaciones no pueden utilizarse con fines que no sean pacíficos y parte de lo que promueve esta Declaración Universal es que cada estado debería promover la creación de comités de éticas independientes que sean pluridisciplinarios, pluristas, encargados de apreciar entonces las cuestiones éticas, jurídicas y sociales planteadas con las investigaciones. Y sobre la aplicación de la terapia, ¿verdad? De la terapia génica, lo que es las terapias en células somáticas, uno de los primeros ensayos, la profesora Isi también lo nombró, lo de la inmunodeficiencia severa combinada, es aquellos casos en donde, si recuerdan, pues el niño burbuja, son aquellos casos en donde las infecciones son altamente mortales para estos niños y pues vivían a través de mantenerse en un espacio totalmente aséptico. Se hizo un estudio con 10 casos, de esos casos pues se reportó la mejoría en muchos, pero igualmente hubo efectos adversos como por ejemplo el desarrollo de anemias hemolíticas autoinmunes que pudieron resolverse una vez recuperada la autoinmunidad, pero no se sabe tampoco qué otros problemas van a traer a través del tiempo, ¿okay? Porque hay unos eventos adversos que se saben inmediatos y otros que solamente van a ir apareciendo con el tiempo. En lo que es la terapia de células somáticas, la mayoría se han realizado para problemas de cáncer, pero han tenido poca efectividad. En cuanto a los principios éticos a considerar en este tipo de terapia, es el respeto de la integridad y de la dignidad. Uno de los que se plantea es si existe o no un encarcelamiento terapéutico, si es que solamente los pacientes graves son los que tienen la alternativa para beneficiarse de esta terapia, o cuál es el momento adecuado en el cual los pacientes deben ser sometidos a estas terapias somáticas. Tiene que recordarse que para estas terapias génicas pues se debe respetar la autonomía y el consentimiento informado, debe respetarse la privacidad, la confidencialidad, evaluar los beneficios y los riesgos y la justicia. La justicia equitativa es una de las partes más difíciles de resolver
porque se considera que existen países subdesarrollados y países en vías de desarrollo en los cuales este tipo de técnicas o de terapias son muy difíciles por sus altos costos, con lo cual no daría una equidad social. No todos los pacientes estarían a la misma disponibilidad, o sea, al mismo nivel de recibir la terapia con la misma equidad. ¿Okay? Y en células germinales ya vimos, no hay muchas regulaciones, pero también el Consejo Europeo prohíbe la intervención en línea germinal. Sin embargo, existe un vacío y deja abierta la posibilidad de que se pueda utilizar en el futuro. O sea, hasta ahora, hasta el presente, estaría limitada, pero sí deja la posibilidad de que se pueda utilizar posteriormente. La terapia genética germinal viola más lo que es la dignidad humana porque él cambia el contenido genético de las siguientes generaciones, cuyo consentimiento no puede ser obtenido y no se sabe realmente qué va a pasar a futuro. O sea, yo cambio la parte del individuo, pero cambio también a toda su descendencia en relación tanto al gen que considero como a los otros sitios que no sé en dónde pudo haber entrado este cambio genético. Y bueno, la doctora les comentó también el caso del médico chino, quien en Hong Kong, en un seminario que hubo de genómica, presenta, ¿verdad? El doctor Hin Kun hace la notificación de que desde un año antes había ya sometido a cambio a unos embriones y que estaban por nacer en ese momento, o que habían nacido recientemente en el momento cuando él hace la notificación. Como se les dijo, pues esto se consideró un gran avance científico, o sea, sin embargo, de entrada fue aplaudido, vamos a decir así. Sin embargo, inmediatamente fue pensado, ¿verdad? Y después fue vetado porque estaba irrumpiendo una de las reglas, que era que no se podían someter a cambios genéticos las células germinales, ¿ok? No podían, los embriones no podían ser modificados. Él dijo en esa conferencia que había sometido a 2 embriones humanos a la edición de genomas para modificar lo que era el gen que tendría que ver con la penetración del virus del VIH en las células. Salieron muchos reportes, ¿verdad? Reportes a favor, en contra, pero al final toda la parte científica pues lo vetó, y tanto fue así que él en China fue llevado a cárcel. ¿Y cuáles fueron entonces las características que tuvo este experimento del doctor que hizo la modificación en los genes? Pues él, luego de fertilizar in vitro y previo implantación en útero, sometió a 2 embriones a edición genómica del gen que tiene que ver con el receptor que capta el virus del VIH y lo introduce dentro de la célula. Ese receptor es el gen CCR5. Este receptor en personas hay personas que tienen inmunidad de alguna manera, ¿verdad? Por decirlo así, al VIH o resistencia al VIH de forma natural. Y los estudios dicen que son aquellas personas que tienen modificaciones en este receptor. Él reclutó a parejas donde solamente el padre tenía VIH, pero la mujer no, con la intención de que no hubiera una transmisión del VIH de forma vertical. La intención era entonces mejorar a estos niños o a estos embriones para que no obtuvieran la susceptibilidad de infectarse por el VIH. Sin embargo, ese receptor inactivo no garantiza absolutamente la resistencia a la infección, porque todavía no es tan claro si es solamente la inactivación de este receptor lo que tiene que ver con las personas que no adquieren la enfermedad de VIH natural, o si están implicados otros mecanismos. En sus experimentos, él logró tener 2 embriones, son unas mellizas, en las cuales tiene una de las mellizas, las 2 copias
del gen inactivo y otra de la melliza solamente tiene una de las copias del gen inactivo. En las noticias, y en lo que está por las web y a nivel de las redes sociales, el nombre que le pusieron a las gemelas fue de Lulu y Nana. Sin embargo, dicen que esos no son sus nombres reales, que fueron nombres ficticios simplemente para garantizar su privacidad. ¿Cuáles son para este científico las críticas que se le hacen a su trabajo? Bueno, una es que no sometió su metodología y resultados a una evaluación de pares. No realizó las publicaciones previas en revistas científicas reconocidas. Inactivó un gen que es normal, o sea, que no estaba trabajando sobre una patología, sino sobre una proteína normal, cuya función completa no está totalmente conocida y cuya inactivación no garantiza totalmente la inmunidad al VIH. Una de las cosas fue que él tuvo oculto pues todo ese año en el cual las gemelas estaban en el vientre de su mamá, y que la primera notificación en la cual todo el mundo se enteró fue esa, en esa convención donde él lo dice públicamente en una de sus presentaciones. Entonces, ¿cuáles son las violaciones éticas cometidas? No presentó el proyecto a un comité de evaluación ética. A las parejas, cuando se les preguntó qué había hecho con el consentimiento, si ellas estaban claras de lo que había hecho él con el cambio genético, él les expresó que había dado un consentimiento verbal, pero no fue capaz de demostrar un consentimiento escrito por la pareja. Procedió sin informar a la universidad donde trabajaba ni a los registros públicos, o sea, los registros de China, lo cual violó el consenso de la comunidad científica internacional. Falta mucho por investigar con respecto a estas técnicas de edición, y eso hace que puedan ser muy riesgosas. Existe pocos conocimientos sobre la seguridad, la eficacia, la frecuencia de errores del método todavía sigue siendo alta, y hay que poner a punto mejor la técnica antes de hacer este tipo de experimentos. No hay seguridad de que los embriones no hayan sufrido disrupciones en otros sitios del genoma, y existen riesgos desconocidos de afectar el genoma de las generaciones siguientes. Otras violaciones fue que él, para evitar que los espermatozoides del padre portaran el virus del VIH, ya existen previamente otras técnicas que han sido más aceptadas para evitar que los espermatozoides del padre pues porten el virus y que tengan en la descendencia. O sea que había que ofrecer también esas otras técnicas a estos participantes, lo cual él no hizo. Él violó también el consenso de que la tecnología genómica no debe usarse para el mejoramiento humano. Se considera que si trabajó sobre una proteína que estaba normal, lo que estaba haciendo era mejorándola. Entonces, éticamente está cambiando la dignidad de la persona, no tomó en cuenta la autonomía ni la justicia. Él violó además las leyes chinas, que permitían la experimentación con embriones solamente hasta los 14 días por fertilización, pero prohíbe la implantación de estos embriones en el útero. En diciembre del 2019 fue condenado entonces a 3 años de cárcel, y se le excluyó de todos los trabajos, se le quitó todos los financiamientos que tenían para hacer cualquier estudio de investigación. Hoy en día está fuera de la universidad, pero también está fuera de la cárcel en el 2023. Y la última noticia sobre este científico es que él dice que, a pesar de no tener el respaldo de la universidad y del gobierno chino, él va a seguir haciendo sus investigaciones porque él considera que lo que está haciendo está bien, y que él va a buscar el financiamiento a través de las empresas privadas. Y esas son las últimas noticias que están todavía. No se sabe si realmente él, desde su lugar donde está actualmente, pues ya está llevando a cabo algún tipo de investigación con seres humanos. Lo cual, a pesar de todo, que lo limitaron y que él sigue pensando que lo puede hacer. ¿Y cuál sería el debate ético en relación a estas gemelas?
Sabemos que la salud de Lulú y Nana fueron revisadas hace poco. Sin embargo, por privacidad y esto es parte de lo que ha mantenido el gobierno chino, es que lo ha tenido en total sin conocimiento público, ¿verdad? Todo lo que está pasando con estas gemelas. Entonces, ¿qué ha pasado con esos resultados? O sea, el resto de los científicos quiere saber si realmente, porque eso tampoco se demostró, eso fue lo que él dijo, pero nadie pudo demostrar que él realmente hizo esas modificaciones. Pero además, tampoco se sabe qué ha pasado en la vida. Hoy en día ya tienen 3 años, qué ha pasado con su evolución, ¿verdad? Si están bien, entonces no sería razonable seguir esas investigaciones, o si están mal, pues deberían prohibirse totalmente esas investigaciones. Entonces, no tener información sobre qué ha pasado también ha impedido pues tener quizás una vigilancia sobre este tipo de investigaciones. Otro de los problemas es que él prometió que estas niñas iban a tener una asistencia y una supervisión médica hasta los 18 años. Pero eso lo hizo él con su grupo de laboratorio y con el patrocinante que tenía. Pero ahora ya no tiene patrocinante. Ahora, ¿quién se está encargando de eso? Es el Estado chino quien está vigilando, cómo lo está vigilando. Entonces ahí no se sabe nada tampoco. Y el deseo de los padres de proteger la privacidad de sus hijas choca con la curiosidad de los científicos de conocer realmente qué ha pasado con la marcha de este experimento. Una de las noticias que apareció recientemente, creo que fue la semana pasada, cuando estuve revisando sobre el tema, es que el investigador refiere que no solamente fueron esas 2 niñas que hizo modificación, sino que hubo una tercera niña de otra pareja que también nació, pero esa se tiene menos información. Y esto no solamente ha quedado con China, es que por ahí también hay, y estas son las noticias que salen a la palestra, pero ¿cuántos investigadores habrá que estarán metidos dentro del tema y que no sabemos realmente qué es lo que han hecho con la parte de terapia génica? Entonces, este es otro caso. En junio del 2019, un biólogo de la universidad rusa, de una universidad rusa, propuso que él estaba también desarrollando una técnica con CRISPR para editar cambios en el gen GJB2, que tiene que ver con la conexina 26 y tiene que ver con sorderas hereditarias. Sin embargo, su problema fue que a las parejas que le había planteado hacer el cambio, pues no se lo habían cedido, y por eso él estaba esperando, y pues salió casi que la noticia, primero la del chino y después salió la de este médico alemán, ruso, perdón, hablaba que él también podía y planteaba que la edición de genes podía ayudar pues a estas personas. Sin embargo, Rusia tiene una ley que prohíbe la ingeniería genética en la mayoría de las circunstancias, pero no hay reglas claras cuanto a la edición de genes en embriones. La red bioética habla de que es altamente reprobable la alteración del genoma en células germinales y embrionarias, que la precisión y la certeza y la especificidad de la edición aún deja mucho que desear, incluye todavía errores del blanco en la disrupción de genes objetivos, falta poner a punto la técnica para mejor seguridad y efectividad. Al modificar las características genéticas de la descendencia, se estaría afectando la dignidad y la autonomía de las personas, así como los principios de equidad, proporcionalidad y justicia. Habla también de que les preocupa que sean usados para mejoramiento de las capacidades humanas. Se configura una pendiente resbaladiza nuevamente. Hay objetivos éticos y objetivos reñidos con la justicia, la equidad y la dignidad humana. El mejoramiento llevaría a determinismo genético y la falsa creencia de que las mejoras mejorarían también, las mejoras que se hagan al genoma podrían mejorar la manera de vivir, y esto haría que fuera visto de muy buena manera el diseño a la medida. Realmente las características humanas deseables no garantizan siempre la felicidad y el bienestar,
y dependen más de la determinación social y del ambiente que del propio genoma de las personas. Unas últimas consideraciones sobre el uso de las terapias en embriones y futura gobernabilidad es dado desde la revista Bioética y Derecho del 2022. Ellos hablan de las consideraciones éticas en la edición. Una vez que se apruebe, debería controlarse de por vida con el fin de poder detectar aquellas anomalías que no son visibles al principio, sino en el transcurso de la vida, si predispone o no predispone a enfermedades oncológicas, a problemas de demencia, a cualquier otra de las enfermedades que puedan ser causadas por modificaciones genéticas. El control intergeneracionalidad, o sea, entre las generaciones, que implica no solamente el control de la persona a la cual se le hace la modificación, sino a toda su descendencia. En cuanto al consentimiento informado, el primer consentimiento es a las gestantes, a los padres, ¿verdad? Pero quien dice que ese consentimiento también no lo tienen que tener los niños que son obtenidos de este tipo de modificaciones. Entonces, debe considerarse también al niño o a la niña, ¿verdad? Deben ser informados de esa condición y ellos tienen la autonomía de que, bueno, en el supuesto de serlo, pues tendrían la autonomía de que a los 18 años a ellos también tendrían que preguntárselo, pero preguntárselo vale la pena, ya tienen 18 años, ya pasaron toda una etapa con problemas o sin problemas, o sea, realmente eso es uno de los dilemas que se tienen en cuanto a quién es el que consiente y si es un cambio que perdura a través de la generación. Y no se considera éticamente posible realizar ediciones génicas en embriones por los riesgos. Cada sociedad debe debatir sobre el uso de esta técnica. Cada estado debe evaluar según sus leyes si es correcto o no realizar la edición de genes, y a nivel internacional es necesario un acuerdo entre las diversas naciones y los organismos internacionales. Todos los países que tengan el avance técnico necesario para realizar esta edición deben garantizar que los individuos de otros países también tengan la misma accesibilidad a este tipo de sistema de ediciones de genes. Y bueno, no todo queda así, hay siempre sus controversias, hay quienes están a favor, quienes no están a favor, quienes, dependiendo de las circunstancias, no se niega que es un gran adelanto, que la ciencia sigue avanzando, pero la ciencia tiene que avanzar sin regulaciones, tiene que hacerse, como decía la doctora, o sea, se está invadiendo el núcleo, o sea, se están haciendo modificaciones, ¿eso es válido? ¿Qué va a llevar esos cambios que se están pretendiendo y cuál es la intención de hacer esos cambios? En la segunda cumbre internacional de edición del genoma, pues se habló que la edición del genoma podría llevarse al futuro en forma aceptable si se abordan los riesgos y se cumplen una serie de criterios adicionales. Estos criterios incluían la estricta supervisión independiente como una necesidad médica imperiosa de la ausencia de alternativas razonables, un plan de seguimiento a largo plazo o a la atención de los efectos sociales que podría tener, porque no solamente es cambio físico, sino el saber que esa persona ya tiene una modificación genética, o sea, cómo se vuelve su vida social. Y en la reunión del Comité Asesor de Expertos de la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a lo que es la edición del genoma humano en marzo del 2019, habla que esta edición de líneas germinales humanas y embrionarias es controvertida. Algunos países la prohíben enfáticamente, otros la permitirán la edición una vez que hayan conocimientos más eficientes o eficacias de la técnica y los riesgos y también se conozcan mejor los riesgos de la aplicación del método. Por último, hay una tercera posición que es que aceptan no solamente, es una aceptación no solamente depende de los riesgos, sino que esa aceptación además depende de un consenso político y social. En conclusión, las investigaciones sobre edición de genes en humanos, en la mayoría de los países no hay unas normativas claras. Esto sucede cada vez que hay adelantos científicos y pues van más allá de lo que se tenía previsto en las leyes.
se debería llegar a un consenso internacional que ponga entonces estos límites éticos y legales en estas nuevas tecnologías. Lo que es la edición de genes en líneas germinales ha generado una fuerte alarma. Hay violaciones éticas en el caso de las gemelas chinas y requiere una normativa reguladora de carácter internacional. La edición del genoma con fines terapéuticos o de prevención es más aceptada que la que es hecha con fines de mejora. Dichas técnicas deben quedar entonces sujetas al respeto de la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos, así como marcada en los principios de responsabilidad, precaución y seguridad. Y los dejo entonces con este último pensamiento de John Harris. Nos dice que nos hallamos al borde de una nueva revolución con un poder asombroso. La revolución de la biología molecular nos dará un alcance sin precedentes. Nos permitirá fabricar nuevas formas de vida bajo pedido, formas de vida de todo tipo. La decisión que se nos plantea no es la de usar o no usar este poder, sino cómo y hasta qué punto. Si tienen alguna pregunta,